Ahora la más cordial bienvenida al director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, Andrés Layós. Director, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues veía en el paquete que aprobaron efectivamente, bueno, el presupuesto está todavía en discusión, pero está planteado que gastemos alrededor de 140 mil millones en trenes el año que viene, 105 mil de los cuales son trenes nuevos. Déjeme empezar la conversación preguntándole por los que se van a terminar. El México-Toluca, por ejemplo, Andrés, ¿para cuándo? Ya estamos muy cerca de terminar. De hecho, el proceso de pruebas ya inició de la conexión de Santa Fe, la estación que sigue, que es Vasco de Quiroga, en el pueblo de Santa Fe, y Observatorio. Entonces pronto daremos una fecha. Estamos en el proceso de pruebas. La obra civil está, y la obra de vía, etcétera, ya está acabada. Pero sí hay que hacer todas las pruebas para garantizar la seguridad de operación de los sistemas de control. Pasaba el otro día allí por Santa Fe, todavía no han terminado la estación, ¿no? La que está terminada es Santa Fe, pero digamos la parte de Pueblo, Santa Fe, ya en Observatorio, todavía falta, Andrés. No, la estación, o sea, hay una estación en Santa Fe, el centro Sí, sí, en comercial el que está centro operando, comercial, esa está terminada. ese está, Después está la de Vasco de Quiroga en el pueblo de Santa Fe, esa también está terminada. Y la estación que está actualmente en obra, aunque la estación propiamente del tren ya está casi terminada, es en Observatorio. la de Observatorio. Todavía el año próximo se Así va es. a comer 7 mil millones ese proyecto. Sí es parte de lo que está presupuestado, ya con eso hacer el cierre del proyecto completo. Pero digamos para verano del año próximo ya tendremos el tren completo. Desde antes, desde antes. Realmente estamos ya muy cerca de poderlo poner en operación. Insisto, se tiene que cumplir el periodo de pruebas y en ese es en el que ya Ya. estamos. El Maya se lleva 30 mil millones el año próximo. ¿Por qué? Es el Tren Maya, es la infraestructura de carga la que se está construyendo en este momento, más el ramal a Progreso. Como sabe, desde la campaña, lo que se planteó es que el Tren Maya no solo del servicio de pasajeros, sino que precisamente a toda la península de Yucatán, que de hecho es un área que tiene mucho crecimiento económico, que tiene consumo de combustibles, consumo de cementos, consumo de granos, se puede hacer ese movimiento de carga en tren. En particular, la extensión que se hace o el desvío que se hace más o menos desde Mérida, poquito antes de Pochilá, a Progreso, es uno que permite conectar también con el puerto y justamente dar el servicio de carga vía tren, lo cual da enormes beneficios a la península. Entiendo que ahora de los nuevos son más o menos 800 kilómetros en construcción, que es Ciudad de México Pachuca, Ciudad de México Querétaro, Querétaro Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo, Andrés. Sí, así es correcto. Esos 4 tramos ya iniciamos construcción. En los tramos de México Pachuca y México Querétaro inició desde abril el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles de la Defensa, y en los tramos de Querétaro Irapuato y Saltillo Nuevo Laredo iniciamos hace unas semanas la construcción con empresas que fueron seleccionadas a partir de un proceso de licitación que se llevó a cabo en los últimos meses. Ya. Y en estudios previos están todavía ahí un montón, ¿no? Como 1,400 kilómetros. Un poco menos está en estudios previos. Ahorita ya iniciamos los estudios, de hecho, de Querétaro a Saltillo y de Irapuato a Guadalajara. Eso en total, ya efectivamente lo que está en obra, más esos estudios, nos suma alrededor de 1,500 kilómetros. El Querétaro que ya urge, la autopista no sé si ha pasado últimamente, bueno, está permanentemente saturado, urge. ¿Va a ser pasajeros y carga? No, de hecho hoy ya existen a Querétaro 4 vías de carga. Lo que estamos construyendo son vías exclusivas de pasajeros. El servicio de carga, digamos, por muchas razones, se usa en el camino a Querétaro, pero también una de las razones que explica que se use tanto el autotransporte es porque la distancia para carga no es tan grande entre la Ciudad de México y Querétaro. Caray, Es mucho más 200 grande en San Luis kilómetros. Potosí. Mm. Sí, normalmente los transportes de carga pasan al ferrocarril más o menos cuando llegan a los 400 kilómetros. Eso es lo que suele ser en todo el mundo, no es particular a México. ¿Aún en Europa ocurre eso? En Europa se usa muy poco la carga ferroviaria, Mm. justamente porque son distancias muy cortas. Los países que más usan carga ferroviaria son Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Rusia. Son países muy grandes con territorios que les permiten largos recorridos, porque el servicio de transporte de carga ferroviario, digamos, es un servicio que no tanto se mide en tiempo, sino en distancia. Ya, mire, En distancias cortas suele ser más rápido usar autotransporte.
O sea que la carga esta de camiones que tenemos en Querétaro, que yo tenía ilusión de verla diluirse un poquito para pasear por ahí, no lo veremos en el corto plazo. Pero estoy seguro que mucho de lo que ven en vehículos particulares o ven en autobuses, probablemente haya una transferencia al tren y les dará mucho gusto usarlo a los pasajeros. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo haremos de México a Querétaro? ¿Cuál es el plan? El plan es hacer alrededor de 2 horas. A 100 kilómetros por hora se movería. Poquito más de 100 kilómetros en promedio. Digamos, tiene velocidades máximas que llegan hasta 160, pero evidentemente tiene paradas, entonces tiene curvas de aceleración que le permiten llegar a 160 en ciertos puntos, después se frena otra vez para la parada, etcétera. Y ya que Entonces, normalmente son velocidades máximas y velocidades promedio con lo que se trabaja. y ya que se entronquen todos, podremos llegar a México, Nuevo Laredo, ¿no? Exacto, el objetivo es poder hacer todo el recorrido hasta Nuevo Laredo y en este momento está planteado también hasta Nogales y en proyecto ya hasta Guadalajara. Es muy complicado el tema este del derecho de vía, la liberación del derecho de vía. En general, en los grandes proyectos es uno de los retos más grandes que hay. Sin embargo, como lo informó hoy la secretaria de Desarrollo Urbano y Territorial, Edna Vega, se ha trabajado de forma muy activa en este año para conseguir el derecho de vía. Una de las estrategias que se optó desde el principio es precisamente usar parte del derecho de vía histórico donde hoy están las vías de carga. Es decir, si en esas vías de carga se habían construido y una vía ocupa, por ejemplo, 8 metros, pero el derecho de vía es de 30 metros, entonces podemos ocupar el espacio sobrante. Sin embargo, en algunos tramos o nos salimos del derecho de vía histórico o simplemente se necesita un poquito más de ese derecho de vía. Por darle un ejemplo, para decir que el trabajo se está haciendo, es que entre la Ciudad de México y Pachuca, la obtención de derecho de vía ahorita está poco más del 90%, en el caso de México-Querétaro está poco más del 70%, y en los otros dos tramos ronda entre el 70 y 80%. ¿Y eso por qué? Porque hay que evaluar ¿cómo se llama? El valor de los terrenos, indemnizar a los propietarios. ¿O por qué es tan complicado? Exactamente. Sí, tenemos normalmente dos tipos de propiedades: propiedad social, que son la mayoría ejidos, o propiedad privada. En el caso de la propiedad social, se necesitan hacer asambleas donde el ejido vota vender ese pedazo de tierra, lo cual en la gran mayoría de los casos, y no es que en todos, ha sido positivo el resultado de las asambleas. Se ha hecho un gran trabajo por parte de la Procuraduría Agraria, del Registro Agrario Nacional, la propia SEDATU y del área de vinculación de la SICT, y también con el INDAVIN, que es la institución del gobierno que maneja el patrimonio de la nación. Se hacen los avalúos con referencias de mercado y eso es lo que se le paga a la gente. Una de las cosas que ha sido muy útil y que ha sido el esfuerzo de todas estas instituciones es que sea un trabajo de liberación de derecho de vía sin intermediarios. Es decir, directamente son funcionarios públicos los que se acercan, se hace el pago directo a las personas, no hay ningún intermediario de por medio y eso también permite, digamos, dejar todo documentado y de forma en orden en términos legales. ¿Quién está construyendo los trenes? Ingenieros militares. Veo que han sido asignados a algunas compañías. Mota Engil, que fue una de las más favorecidas en la Tren Maya, sigue estando efectivamente entre las que reciben contratos. ¿Cómo está, digamos, esta composición de lo público y lo privado, Andrés? Como le decía, entre la Ciudad de México y Pachuca está construyendo el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, también de México Querétaro. De Querétaro a Irapuato es un proceso de licitación. Cuando hay un proceso de licitación, las empresas presentan sus propuestas y a partir de la propuesta técnica y la propuesta económica se evalúan a ver qué es lo más conveniente para el Estado. Lo mismo en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo. También son hoy 4 empresas que han participado, han participado de hecho más empresas, pero son 4 empresas las que han ganado en estas licitaciones a partir de su propuesta técnica y propuesta económica. Y si uno ve, y las puede ver en la página de internet en Compras MX, puede ver cuáles son las ofertas que se han presentado, puede ver cómo ha sido tratando de obtener los mejores precios. Construirán, pero digamos, la operación se la reserva el gobierno. Sí, por supuesto, la operación será una operación pública. Ya, muy bien, pues seguiremos atentos al desarrollo de estos proyectos que son la columna vertebral de la inversión pública. Bueno, una quinta parte, ¿no? Más o menos un 20% de la inversión pública este año, Andrés. Sí, estaremos informando de cómo van avanzando las obras y por supuesto, cuando ya sea la puesta en servicio, pues será una gran noticia. Muy bien, muchas gracias por el enlace.
Igualmente, muy buenas noches. Saludos, Andrés Layuz, el titular de la agencia, efectivamente, de ferrocarriles de este país. Ahí está, pues, con un avance sobre el particular de cómo van los distintos trenes, los anteriores y los que ahora se están construyendo. Cintia.